Palabra. Recording in progress. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. ¿Tienen su Biblia cerca? Espero que sí, ¿vale? Yo estoy en Argentina en este momento y, y hoy fue un domingo donde pasaron muchas cosas. Para quienes no saben, como que mi trabajo semanalmente es acompañar y contener a muchas personas que están pasando por situaciones difíciles. Y este fin de semana especialmente me tocó como que acompañar a unas personas que están pasando como que por momentos difíciles de manera muy intensa y muy continua. Entonces, todo lo que fue el viernes, todo lo que fue el sábado, o sea, el sábado casi que no pude estar concentrada en el tema de la iglesia porque estaba con llamadas, una situación como un poco compleja que tuvimos que como atajar y me tocó ser como la terapeuta del proceso. Entonces, psíquicamente eso me dejó muy cansada y emocionalmente también me dejó muy drenada. Pero bueno, confiando en el Señor, en que todo Él lo usa para bien. Y es increíble cómo venía en el auto ahora, porque me junté con unos amigos hoy acá en Argentina para poder distraerme un poco de la situación. Y en el auto como que ya venía pensando como lo que vamos a hablar hoy. Sinceramente yo antes de dar un estudio bíblico no estudio el estudio bíblico, lo estudio con ustedes. Eso es algo que les confieso sinceramente porque yo no es que lo preparo, porque siempre oro mucho más que preparar. Es como que desde el viernes empecé a orar y dije, Señor, prepárame para el domingo, porque la verdad que me da muchísimo miedo comenzar a hacer este estudio y les voy a contar por qué. Es que si yo empiezo un estudio con ustedes, tomo un compromiso con ustedes y un compromiso con Dios de todos los domingos, en lo posible, a no ser que haya un evento de fuerza mayor, estar acá orando y compartiendo la palabra de Dios. Y obviamente que eso me dio mucho miedo porque yo conozco mis actividades, mis cosas, mi desgaste físico y emocional semanal y digo, el domingo es un día donde yo intento reponer fuerzas. Y dije, Vicky otra vez te está metiendo a hacer cosas cuando en realidad la idea es dejar de hacer algunas. Pero dije, es que esto, Señor, es para vos y es para mí también, mi crecimiento espiritual y para bendecir a otras personas. Entonces, bueno, heme aquí, si vos me ayudás, lo vamos a hacer. Y cuestión que el enemigo, obviamente, no le gustó la idea ni la conversación que tuvimos con Dios, y fue en ese momento que empezaron a ocurrir un montón de cosas en estos días que no voy a contar ahora, pero bueno, sí seguramente me van a permitir hablar con cierta autoridad el tema de hoy, que es el tema acerca de qué nos enseña la Biblia, de quién es Dios, ¿ok? Así que vamos a hacer una oración primero. Quiero pedirle al Señor que nos pueda guiar en este momento y que sea su Espíritu Santo con nosotros en este estudio donde vamos a abrir su palabra, ¿vale? Así que ahí donde estés, vamos a orar. Señor, tú conoces las luchas que estamos pasando cada uno en este momento, en nuestro corazón, en nuestra vida, Señor, en nuestra familia, en nuestros vínculos. Señor, nadie se preocupa más por nosotros que tú. A nadie le importa más nuestro bienestar que a ti. Y a nadie le importa más, Señor, nuestra salvación que a tu Hijo Jesús. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo en este momento se manifieste. Tú conoces mis debilidades y también conoces mis limitaciones. Esto es algo improvisado en cierto sentido y sé que no llega a los estándares de otros estudios bíblicos que se pueden dar, Señor, para la comunidad en Cristo que tenemos. Pero estoy segura, Señor, que tú usas lo débil para vencer a lo fuerte, Señor. Y te pido que en este momento me uses a mí con mis debilidades, Señor, y a pesar de ellas, para poder manifestar el poder de tu palabra, porque no es un poder mío, Señor, es tuyo. Y te agradezco, Señor, porque podemos confiar en que sin importar cuáles sean nuestras limitaciones, tú siempre abres el camino, Señor, para mostrar tu poder y para recordarnos, Señor, que no somos nosotros, sino que eres tú en nosotros en los momentos difíciles que nos toca atravesar. Consuélanos con tu palabra y muéstranos tu carácter en este estudio, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el estudio de hoy es acerca de quién es Dios. Mientras venía en el auto, venía pensando en esa pregunta. ¿Quién es Dios para mí, no? Es decir, ¿cómo conocí a Dios? Y discúlpenme si me pongo un poco emotiva, es que han estado pasando muchas cosas.
Muchas cosas, no solo a nivel personal, sino a nivel de mirar a otras vidas, a otras personas que quiero mucho y que también han tenido que sufrir situaciones injustas o que no elegían. Y en medio de un mundo donde uno sufre mucho, a veces uno se pregunta, ¿quién es Dios? O sea, lo conocemos de palabra. Todos podemos decir que Dios es bueno, que Dios es amoroso, que Dios es compasivo. Y decirlo es fácil, pero hay momentos de la vida donde nos toca pasar por circunstancias donde naturalmente la mente humana se pregunta, ¿dónde está ese Dios que me enseñaron que existe? ¿Dónde está ese Dios que la Biblia dice que existe? ¿Dónde está ese Dios cuando hay personas que sufren? ¿Dónde está ese Dios que nosotros creemos que está en algún lugar cuando todas las cosas no están saliendo bien? Y muchas personas se sienten culpables cuando la mente naturalmente piensa eso. Y como le explicaba hace un rato a una persona con la que pude hablar, nosotros no elegimos lo que pensamos, los pensamientos son algo que se impone en nuestra mente y elegimos qué hacemos con eso, pero aparecen de una forma involuntaria. Si yo en este momento a ustedes les digo, no piensen en un oso blanco, ¿qué van a hacer? Van a pensar en un oso blanco y seguramente en este momento todos tienen una imagen de un oso blanco en su cabeza. Es involuntario. Nuestra mente ante ciertos estímulos genera pensamientos e ideas. Y si yo estoy pasando por ciertas situaciones, naturalmente mi mente puede generar pensamientos, ¿sí? Que deformen o desfiguren lo que conceptualmente conocemos de Dios. Entonces, si bien a todos nos han contado y nos han dicho que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios que se preocupa por sus hijos, hay momentos donde nosotros no sentimos que eso sea así. Y quiero decirte que es válido que lo sientas. Y en el estudio de hoy tenemos el objetivo de poder resignificar esas sensaciones o esas ideas que a veces aparecen en cuanto a quién es Dios en nuestra vida. Y volviendo a lo que les mencionaba mientras venía en el auto y venía hablando con Dios en mi mente, lo que iba a conversar con ustedes, a pesar de que después Él cambia todos mis planes, Él es así, o sea, cuando estoy acá me cambia todo el, yo armé como mi idea de lo que quiero decir y él como, no, vamos a hablar las cosas al revés. Y le digo, bueno, ok, es tu voluntad, no es la mía, yo estoy acá solo para que me uses. Y no se confundan, ¿eh? Yo no soy perfecta, no tengo la vida espiritual más admirable del mundo, sino que solamente soy una persona que, como ustedes, busca cada día conocer un poco más a Dios. Y saben que cuando más le pido a Dios que lo quiero conocer, más situaciones difíciles me tocan pasar. Es algo doloroso, es algo que no nos gusta, es algo que no queremos atravesar. Pero es como que es en los desiertos donde ese Dios conceptual que nosotros conocimos una vez leyendo la Biblia se manifiesta y lo conocemos de verdad. Cuando miro para atrás y miro mi vida, digo, yo nunca conocí a Dios de manera tan profunda como en las pruebas. Nunca conocí a Dios como mi Padre compasivo cuando otras personas fueron duras conmigo. Y Él le tocó sentarse a mi lado y hacerme sentir que él me comprendía a pesar de que otros me juzgaban. Nunca conocí mejor a Dios como un padre cuando me sentí huérfana en algunos aspectos y mis padres no podían comprenderme humanamente, pero él, como un padre divino y eterno, obviamente que podía abrazarme y suplir todas las necesidades de hija que yo tenía. No pude conocer a Dios como misericordioso hasta que tuve que vivir situaciones donde yo había sido injusta y Él, en vez de hacer justicia conmigo, ejerció la misericordia. No pude conocer su gracia hasta que me tocó perdonar cosas que dolían, pero me di cuenta de que si Él me perdonó a mí, ¿quién soy yo para no perdonar a otros? Entonces, me toca decirles la parte más difícil que un día aprendí, y es que la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, todo lo que vamos a leer hoy textualmente, hoy es la parte fácil. Nos va a tocar abrir la Biblia y ver qué es lo que la Biblia dice acerca de Dios. Pero nunca vas a conocer a Dios mejor que en los momentos difíciles que estás pasando. Me encantaría decirte que es en los momentos de alegría donde mejor vas a ver a Dios, pero yo creo que las personas nos conocemos realmente cuando estamos pasando por pruebas. Y lo mismo nos pasa con Dios.
Es en las dificultades y en los conflictos cuando un vínculo se afianza o se destruye. Es en las dificultades y los conflictos cuando dos personas muestran lo que realmente son. Es en las dificultades y en los conflictos cuando las personas nos mostramos como realmente somos y sin máscaras. Y con Dios nos pasa lo mismo. Humanamente es más difícil de gestionar porque como somos imperfectos entre unos y otros, a veces los vínculos no se pueden sostener. Pero con Dios no pasa igual, porque no importa qué cara le muestres, no importa cuántas veces lo rechaces, Él nunca se va a cansar de vos. Y siempre va a estar listo y dispuesto a recibirte, a pesar de que no lo merecemos. Vamos a abrir la palabra de Dios. Quiero que leamos el versículo que está en Efesios, capítulo 4 y versículo 6. Me van a dar tiempo para ir buscando los versículos, porque decidí esta vez hacerlo de esta manera y no hacerlo virtualmente y buscar. Porque creo que nos toca abrir nuestras Biblias en papel y que nuestra mente tenga esa memoria fotográfica de dónde vimos ese versículo. Efesios 4:6 dice lo siguiente: un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Este versículo a veces es como que cuando doy un estudio bíblico, ¿sí? Parece muy fácil de escribir. Es decir, cuando nos preguntan cuántos dioses existen, todos decimos, pues existe un Dios, ¿no? Un solo Dios, que es Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y como dice tantas veces la palabra todos, es como que uno dice, ok, Pablo, qué redundante que sos, pero Pablo nunca da puntada sin hilo. Cuando él escribe alguna parte de la Biblia, las palabras que él escribió y con la guía del Espíritu Santo las escribió ahí por un motivo. Y a pesar de que la pregunta que dice el estudio bíblico que estamos haciendo hoy es ¿cuántos dioses existen? Me gustaría reformular la manera en la que nosotros percibimos a ese Dios que sabemos que existe. Sabemos que hay un Dios en los cielos y ese Dios está manifestándose en todo momento y en toda situación. Y no solamente como Dios, sino también como Padre. Me gusta mucho que Pablo utilice eso. Él es Padre de todos. Dios no hace acepción de personas. Dios no elige a unos y desprecia a otros. Pero a veces cuando nos toca pasar por dificultades, nos ponemos a pensar, ¿por qué a mí me pasa esto y al resto de otras personas no? ¿Por qué a mí me toca sufrir y a otras personas no les toca sufrir lo que yo sufro? En realidad esas son distorsiones cognitivas que nuestra mente genera, porque todos nos tocan sufrir situaciones complejas o lo que no todos conocemos lo que está viviendo la otra persona. Sin embargo, una cosa es segura, que es que Dios es el Padre de todos. Solamente que no todos elegimos ser sus hijos, y eso Dios siempre lo respeta. El Señor ha elegido ser Padre de toda la humanidad, porque Él nos ha creado. Sin embargo, cada uno de nosotros toma la decisión voluntaria de ser su hijo o de no serlo. A veces, y no sé si todas las personas que están acá alguna vez han hecho un estudio bíblico, entonces voy a permitirme explicar algo que para muchos cristianos quizás pueda ser algo fácil de entender, pero para personas que recién están teniendo un encuentro con Cristo es más difícil de internalizar. Y es por qué, si existe un Dios y Padre de todos, no cuida a todos de la misma manera. ¿Por qué hay personas que son violadas? ¿Por qué hay personas que son abusadas? ¿Por qué hay personas que son asesinadas? ¿Por qué hay niños que están pasando hambre si Dios es Padre de todos? Y es una pregunta que es muy válida. Y algo que a mí me gusta decir mucho es que a Dios no le molesta que le hagamos preguntas incómodas, solo que Él es muy sabio al momento de responder. Él nunca argumenta con el hombre. Él deja que con el tiempo y las circunstancias, para aquellos que humildemente desean recibir una respuesta, se pueda revelar su carácter en contraste con el carácter del enemigo, la antítesis de Dios, el diablo. Todos sabemos que estamos en una lucha espiritual y es en un conflicto cósmico del cual somos parte. Imaginemos que cada uno de nosotros en este momento, ¿sí?,
No tiene una lucha solamente con su vida emocional, problemas familiares y personales y situaciones que enfrentar, sino que también hay una guerra espiritual que no pueden ver nuestros ojos humanos. Necesitamos ojos espirituales para discernir las cosas espirituales. Y si bien existe un Dios que es Padre de todos, Él como Padre no trabaja de la misma manera que los humanos trabajamos, ni ama de la misma manera que los humanos aprendemos o enseñamos a amar. Es alguien muy respetuoso. Dios es un ser que respeta al ser humano en toda su complejidad y que nos ha dado la libertad de hacer con nuestra vida lo que nosotros queramos. En su palabra Él nos ha dejado un ABC de cómo deben ser las cosas. No es rígido en todos los puntos, hay algunos puntos que sí, hay otros que son una recomendación, como dice Pablo, no tiene que ser así, pero bueno, no todo nos conviene. Entonces hay que ser sabios en qué decisiones tomamos, a pesar de que no todo está prohibido. Entonces yo veo la Biblia como eso, Dios nos deja una carta de amor y de eh, también para redarguirnos en nuestros caminos y corregirnos, pero Él está dispuesto continuamente a que nosotros podamos conversar con Él y conocer su carácter a partir de las situaciones que vivimos. Y volviendo a la pregunta que les decía, donde mucha gente quizás no conoce dónde está Dios o qué hace Dios en medio de nuestros problemas o por qué Él no obra en algunas situaciones, vamos a leer lo que dice el Salmo 40, versículos del 1 al 3, donde dice el salmista, es un salmo que escribió David, pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios. Les aseguro que yo después de leer este pasaje casi que les podría decir que el estudio de hoy lo cerramos. Tranquilos, va a durar un poco más. No lo vamos a hacer tan breve porque hay otros versículos que leer. Sin embargo, quiero desmenuzar este pasaje bíblico. Dice que pacientemente esperé a Jehová. Recuerdan que hace un momento hablamos de que Dios es Padre de todos, y eso lo dice Efesios 4:6. Sin embargo, no todos los hijos de Dios están dispuestos a esperar pacientemente a Jehová. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Es un hecho que Dios escucha las oraciones de sus hijos. Sin embargo, muchas veces el Señor se toma sus tiempos perfectos para responder las oraciones de sus hijos, que son imperfectas, pero que el Espíritu Santo intercede para que lleguen a los oídos de Dios de la manera que nuestro corazón pueda ser atendido ante la necesidad que nosotros intentamos exponer de manera humana. Y dice que me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cuando nosotros aprendemos a esperar pacientemente a Jehová, empezamos a vivir las pruebas desde otro lugar y ya no nos desesperan porque aprendemos que tarde o temprano, y mejor tarde que temprano, pero en algún momento el Señor, mejor temprano que tarde, perdón, en algún momento el Señor va a actuar y nos va a sacar de esa situación que estamos viviendo. Les digo algo, antes yo no quería que me pasaran ciertas pruebas y hacía todo lo posible para evadirlas, pero luego aprendí que las pruebas llegan cuando uno menos las espera y no podemos hacer demasiado para evitarlas. Sí podemos tomar buenas decisiones para que no nos lleguen las malas consecuencias, pero hay pruebas que igualmente van a llegar por más que vos intentes calcular todo perfectamente en tu vida. Y cuando lleguen esas pruebas, posiblemente la primera vez te desesperes. Como un niño pequeño, no entiendas qué está haciendo Dios, te agarre como esta crisis de dónde está Dios, qué está haciendo, cuándo va a actuar. Pero saben, con el paso del tiempo, uno va descubriendo que Dios siempre responde nuestras oraciones. Y agradece uno a Dios porque si aprendemos esa lección, empezamos a desesperarnos menos cuando clamamos a Él. Sabemos que podemos clamar y que con solo clamar Él ya atiende nuestra petición. Dios no es alguien que, no, tenés que arrodillarte, sufrir, rogar, pedirme más y más y más, porque cuanto más me pidas, entonces, si me insistís, capaz que me convences de que te dé lo que querés. Dios no funciona así.
Cuando la palabra de Dios dice que oyó mi clamor, que se inclinó a mí, es porque Él hace el esfuerzo de acercarse a esa petición que a veces ni siquiera podemos decir en voz alta, pero que por lo menos pasa por nuestros pensamientos. Pero debemos esperar pacientemente. Y Él nos saca del pozo de la desesperación, pero para sacarnos de ese pozo de la desesperación, primero tenemos que pasar por distintas pruebas hasta que aprendemos que el Señor pone nuestros pies sobre peña y endereza nuestros pasos. El único que nos puede sacar del lodo cenagoso, y el lodo cenagoso es el lodo del que uno por más que se esfuerce no puede salir. Cuando más te esforzás, más te hundís. Entonces hay momentos donde lejos de hacer algo, lo que tenés que hacer es dejar de hacer. Y esto es algo que a mí me cuesta muchísimo aprender. A veces me toca pasar por circunstancias donde creo que con el tiempo, creo, Señor, no me quiero jactar, pero creo que con el tiempo voy internalizando esto de que, ok, Viquita, vos querés hacer un montón de cosas y hasta negociar con Dios las soluciones, pero déjalo a Él que actúe. Retírate. Retírate del frente porque si no, Él va a ir atrás, obviamente acompañándote, pero podemos aprovechar que Él puede ir delante y que Él es más sabio. Yo sé que en tu vida quizás estás pasando por situaciones donde sentís que estás perdiendo el control. Y es normal que eso ocurra. Vas a sentir que perdes el control muchas veces porque te aseguro, no solamente desde el lado bíblico, sino porque estudié una carrera en psicología y lo que más nos decían en la carrera era, de las cosas que nos ocurren, el 95% no están en nuestro control. Muy pocas cosas que te ocurren están en tu control. Justamente ayer estaba gestionando y acompañando a dos padres que lamentablemente lejos, en otro país, les tocaba vivir una situación de injusticia con su hija. A su hija le habían hecho daño estando en otro lado y ellos estaban pasando un momento doloroso. En este momento alguien está, exacto, perdón, es que se apareció algo en la pantalla que no sé qué era. Vale, pero les estaba diciendo que estos padres estaban hablando conmigo y este padre en todo el dolor me decía, Vicky, ¿sabes qué? Estoy arrepentido de haber actuado de manera noble. Hubieron muchos momentos en los que actué de manera noble, pero ahora me doy cuenta de que actuar de manera noble no funcionó de nada porque mira lo que le está pasando a mi hija. Al final hacer las cosas bien no funciona porque mira, igualmente me pasó esta desgracia. Al final ser fiel a Dios, ¿de qué sirve si igualmente me tocó pasar por esta cosa que yo no elegí y que igualmente tengo que sufrir en este momento? Y yo en ese momento le dije a ese padre, sé que uno en esas situaciones se cuestiona haber hecho correctamente las cosas. Pero si nos ponemos a repensar la situación, a esa niña en otro país, personas con corazón noble la habían protegido cuando sus padres no pudieron. Y les dije, de alguna manera el Señor nos hace volver todo lo que damos. Cuando uno hace bien las cosas, la vida, el futuro, el Señor se encargan de que vuelvan. ¿Y sabes qué? Una cosa te quiero decir. No podés controlar que te pasen situaciones difíciles y no podés controlar que te toque atravesar tragedias que te dejen muchos traumas. Eso es algo que lamentablemente no podemos evitar muchas veces, porque vivimos en un mundo de pecado y como estamos en un mundo de pecado, el Señor no es que quiera que eso ocurra, pero tiene pocos, no sé si la palabra que podría usar sería derechos, pero pocos permisos para hacer algunas cosas en esta tierra. Y te voy a explicar por qué en un momento. Pero volviendo a esta idea que les estaba contando, ¿no? Cuando uno decide hacer lo correcto, decide comportarse como un cristiano en las situaciones que nos toca vivir conforme a la palabra de Dios, el Señor actúa también en favor nuestro. Pero nos toca ser pacientes y esperar, nos toca dejar que Él nos saque de ese lodo cenagoso y entender de que hay situaciones que por más que queramos que no ocurran, nos van a ocurrir y que lo mejor que podemos hacer es agradecerle al Señor porque Él va a obrar a nuestro favor. Y si bien no nos va a evitar el dolor en muchas situaciones, nos va a acompañar en el sufrimiento. Y de cada situación, poco a poco también, nos va a acercar a esa vida que Él desea para nosotros. Él no desea una vida de mal para sus hijos. Él desea una vida de dicha, pero a veces tenemos que pasar por la escuela del dolor para poder llegar a ese lugar a donde Él nos quiere llevar. Así funcionan los humanos. Y no me pregunten por qué, eso lo preguntaremos a Dios cuando estemos allá, aunque igualmente creo que la respuesta sería,
es que los humanos aprendemos mejor cuando pasamos por ciertas pruebas. De esa manera se interiorizan mejor las lecciones. Entonces, vivimos en un conflicto cósmico donde está Dios y está el enemigo. Y estamos en un mundo que, aunque Jesús lo compró con su sangre, a sus hijos, a aquellos que lo escogen como su salvador, el enemigo sigue siendo el príncipe de este mundo. Entonces, imagínense que esto es como Jesús compró, como les digo, con su sangre a sus hijos, pero hay algunos permisos que Dios tiene menos limitación de poder ejercer. ¿Por qué? Porque el universo lo está mirando y cuestionando todavía si Él es un Dios de amor. El principio de Dios era, yo soy un Dios que le dio libertad a los hombres. Y vamos a buscar primera de Juan 4:8, ¿vale? Vamos a buscar primera de Juan 4:8. Marquen ahí en sus Biblias si quieren este versículo de Salmos porque lo vamos a retomar en un momento. Y en primera de Juan 4:8, un versículo que habla sobre el amor de Dios, dice, un momento que doy la vuelta a la página aquí. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y voy a continuar leyendo el versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Y en esto consiste el amor, dice el versículo 10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a los otros. Y voy a dejarlo en esta parte, porque como les digo, estamos en un conflicto cósmico donde está Dios y donde está el enemigo, y está tu vida en el medio. ¿Y sabes qué pasa? Que Dios tiene permiso para actuar en tu vida en la medida que vos se lo das, porque el enemigo está continuamente acusando a Dios de que si Él obra en nuestra vida sin que se lo pidamos o sin que nosotros le demos ese lugar de rey y de autoridad en nuestro corazón y en nuestras decisiones y en todo lo que hacemos, entonces el enemigo lo acusa de que Él no nos deja libres. El diablo es manipulador, pero Dios es todo lo contrario. El diablo nos persuade, pero Dios en realidad nos da argumentos y nos deja que nosotros elijamos qué queremos hacer con eso. Dios es un Dios que nos da nuestro espacio, pero siempre se mantiene mirándonos con sus ojos fijamente por si necesitamos su ayuda. Entonces, cuando vemos este versículo, vemos que su amor se ve manifiesto en que Él se entregó enteramente y lo único que espera es nuestro llamado de ayuda para responder en el momento que sea preciso. Dios desde el momento en que decís, Señor, ayúdame, ni siquiera sé cómo pedirte ayuda, desde ese momento se activa el plan para salvarte de la situación en la que estás. Pero durante ese plan Dios tiene que permitir a veces errores, situaciones desafortunadas, problemas, cosas que no planificabas, porque Él está respondiendo tu oración, te está concediendo el deseo de tu corazón. Pero para concederlo, primero tiene que darte lecciones que te van a llevar a esa respuesta, porque Él no nos da todo servido en bandeja de plata. Él es un Dios que nos ama y como nos ama, no nos hace más fácil las cosas en algunos aspectos, sino que nos permite vivir los procesos que hay que vivir para madurar. Porque lo que más le importa a Dios es que madures espiritual y emocionalmente. Porque quiere que crezcas cada día más a la estatura de Cristo. Porque quiere que te prepares no solamente para ser una bendición para los más cercanos, sino para ser una bendición para el mundo. Y para eso Él tiene que permitirte vivir situaciones y acompañarte en ellas porque vas a conocer mejor su carácter solamente cuando pases por aquellas pruebas que evitas pasar, pero que cuando las pasás con la frente en alto y puesto los ojos en Cristo Jesús, entonces sabes que no vas a ser el mismo después de salir de esa situación. Me gusta cómo cierra este pasaje que leímos, ¿no? Que nosotros amamos a Dios. Dice el versículo 10, vamos a releerlo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación de nuestros pecados. Y esto, amados, si Dios así nos ha amado, también debemos amarnos unos a los otros. Cuando nosotros podemos recibir el amor de Dios y descubrir de que el amor no siempre te da lo que querés, que el amor no siempre responde a la primera, que el amor da espacios en algunas situaciones, entonces comprendés cómo amar a las otras personas.
Y si quizás en este momento no estás sabiendo bien cómo gestionar alguna situación, tal vez lo que hay que hacer es detenernos y como decía aquí en el Salmo, y vamos a volver otra vez al Salmo 40, ¿sí? Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lado cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Hay distintos pasos a seguir. Cuando pacientemente espero a Jehová, puedo confiar en que, a pesar de que no sé bien cómo explicarle lo que me está pasando, él se inclina, él hace un movimiento en acercamiento hacia mí. Y acá quiero decirte algo, si te sentís lejísimo de Dios, pues no es problema para el Señor, a él lo que menos le preocupa que estés lejos. Él lo único que quiere es que pacientemente esperes a que él actúe. ¿Y qué pasa con esa paciencia? Necesita confianza. No es una paciencia pasiva, no es una espera pasiva, es una espera en la que vos tenés la convicción de que no sé cómo, pero el Señor me va a sacar de esta situación. Quienes me sigan en Instagram saben, muchas veces les he contado situaciones con más detalles o con menos detalles, donde yo oré por situaciones y parecía que Dios no actuaba, pero yo en mi corazón sabía que el Señor iba a orar. Tenía esa convicción, no porque yo sea buena, no porque me merecía eso, no porque yo tenía atributos que convencían más a Dios de darme lo que le estaba pidiendo, sino porque Dios es fiel. Su carácter es fiel. Él no se fija en mi infidelidad para concederme una respuesta a mi oración. Él se fija en su atributo, que es esa fidelidad que lo hace tan distinto a nosotros. Y Él nos va a sacar del pozo de la desesperación, sin duda, eso es un hecho. Entonces te quiero decir, si estás viviendo una situación de desesperación en este momento, no va a durar para siempre. Porque así como la alegría no dura para siempre, el dolor tampoco. Y eso es algo bueno. La vida tiene matices y hay que saber vivirlos todos. A veces tenemos menos recursos para poder salir del dolor y nos centramos más en lo que nos pasa malo y no podemos ver lo bueno, pero te aseguro, el Señor tiene una gran vida para vos. Y esa gran vida que tiene no la tiene preparada solamente porque tenés que hacer las cosas bien, porque si no las haces bien, entonces no te voy a conceder lo que te he prometido. No funciona así. Dios tiene un gran plan para cada uno de nosotros y claro que nuestras decisiones van a definir si las cosas salen mejor o salen peor, pero más allá de eso, lo que Dios quiere es que lo conozcas mejor a Él. Es el objetivo de todo lo que te pasa. ¿Saben qué? Yo no conocí a Dios mejor que cuando me tocó pasar desiertos emocionales y espirituales. Muchas veces en el silencio decía, ¿dónde estás? ¿Y sabes qué? Después me daba cuenta que hasta en su silencio Dios estaba hablando a mi vida. Me estaba enseñando a esperar, me estaba enseñando a quedarme quieta, me estaba enseñando a actuar con el silencio suyo a mi lado, sabiendo que Él esté en silencio no significa que Él esté ausente. Nosotros hacemos esa asociación, pero Dios siempre está presente en nuestra vida. Y fíjense que en el versículo 3 dice que, bueno, además de enderezar nuestros pasos, cuando pacientemente esperamos a Jehová, dice que puso luego en mi boca cántico nuevo. Obviamente que después de estar en el lado cenagoso, viene el momento en el que Él permite que las cosas se organicen, se ordenen, y alabamos a Dios por su bondad. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Me gusta cómo lo termina, bueno, si bien todavía este capítulo, el capítulo 40 de Salmos, es un capítulo que tiene muchísimo para exprimir. Me gusta que en este versículo, como lo dice el estudio bíblico, se cierra, ¿no? Con que verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y yo me quedé preguntándome, ¿qué significa verán esto muchos? No dice, viste esto en muchos y por eso temiste a Dios. O sea, otros van a ver en vos esa paciencia que tuviste al esperar a Jehová y van a ver en vos cómo el Señor te sacó del pozo cenagoso, y hay un micrófono abierto. Ahí está, gracias. ¿Cómo te sacó del pozo cenagoso? Y van a decir, wow, o sea, realmente el Dios de esta persona es un Dios real, es un Dios que se preocupa por las personas. Para mí no hay otra manera de explicar algunas situaciones que si no fuera por Dios estuvo en esa situación. Y es que no se trata de tener una vida perfecta y no se trata tampoco de tener una vida sin problemas. Se trata de tener una vida donde cuando lleguen los momentos malos,
nuestra confianza en Dios sea más grande que nuestra desesperación por el problema. Vamos a buscar qué dice Primera de Juan 3, versículo 1 y 2. Primera de Juan 3, versículo 1 y 2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sé que Pablo y Juan, cuando escriben algunos versículos, es como que se mezclan un poquito y pareciera, ¿no?, como que es difícil de entender lo que están diciendo. Sin embargo, el versículo primero que leímos es el más fácil de comprender, que es que para que seamos llamados hijos de Dios, Él tuvo que amarnos primero, porque no merecíamos eso. Fue su amor el que nos hizo hijos de Dios. Y a pesar de que no lo merecíamos, Él entregó a su Hijo por nosotros y a partir de la sangre de Cristo podemos ser llamados hijos de Dios nuevamente. Pertenecemos al Señor nuevamente. Sin embargo, dice que el mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Y este versículo a mí me gusta explicarlo de la siguiente manera. O sea, cuando nosotros no tenemos una relación con Dios y no conocemos a Dios de una manera profunda, entonces es más probable que otras personas al tratarnos a nosotros desconozcan a ese Dios que tenemos. Muchas veces vivimos quejándonos como si no tuviéramos un Dios poderoso que puede resolver nuestras vidas. Vivimos asustados como si no tuviéramos un Dios que está en el futuro y que está resolviendo las cosas que más nos preocupan. Vivimos angustiados cuando no conocemos o no recordamos que hay un Dios que aún en nuestras angustias nos está librando con las pérdidas de dolores futuros que Él no quiere que vivamos o hasta de que nos perdamos la salvación que Él quiere ofrecernos. Y también lo pienso de otra manera. Y es que muchas personas, cuando estén con nosotros, van a conocer a Dios solamente al ver que pasamos por ciertas situaciones y nos mantenemos firmes a pesar de que el mundo se desplome. Nosotros que somos hijos de Dios, sabemos que Dios existe por fe, pero también porque lo vimos actuar en nuestras vidas de maneras que no tienen otra explicación que decir, el Señor existe y ha cuidado de mí hasta ahora. Yo sé que en algunos corazones hay más tendencia a la duda que en otros corazones. Y quiero decirte que a Dios no le molesta que dudes. De hecho, el Señor permite que dudemos, permitió que el ser humano tenga la capacidad de dudar, porque las dudas, lejos de romper un vínculo al punto de decir, bueno, ¿estoy con esta persona para toda la vida o no estoy? A muchas personas les preocupa que esa pregunta aparezca en la mente en alguna situación o en algún momento, pero dudar en realidad tiene por objetivo que podamos afianzar nuestra confianza en lo que creemos o en lo que elegimos. Dios permite que dudemos en ciertas situaciones porque a Él no le preocupa lo que Él es. Él sabe que es fiel, Él sabe que es misericordioso, que es piadoso, que es compasivo, que es amoroso. Y cuando nosotros dudamos de Él, en realidad no lo estamos desafiando. Él está permitiendo que dudemos porque sabe que al final la situación va a obrar a nuestro bien y vamos a terminar conociendo un rasgo de Dios que no conocíamos hasta que pasamos esa situación de aflicción. Y vamos a ir a Mateo 6:33, que es un versículo que habla de cómo cuando nosotros empezamos a poner a Dios en primer lugar en nuestro corazón, Dios también se empieza a manifestar en nuestra vida de manera sobrenatural. Dice Mateo, no, esto está mal, creo que es Mateo 5, sí, Mateo 6:33, vale. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Y voy a leer el versículo 34. Así que no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal.
Cuando nosotros buscamos a Dios en primer lugar, ¿y qué significa buscar a Dios en primer lugar? Solo quiero cerrar este estudio resignificando lo que significa poner a Dios en primer lugar. Muchos de nosotros creemos que ponerlo en primer lugar es levantarnos y me levanto a tal hora, hago una oración de tantos minutos, después canto tantos himnos, después abro la Biblia, hago un estudio de tal capítulo, antes de dormir también leo tal capítulo de otro libro, tengo un cuaderno de anotaciones. Creemos que poner a Dios en primer lugar es tener una rutina de cómo tenemos que buscarlo todos los días, pero ¿saben qué? En este mundo en el que vivimos y con la vida que tenemos, tener una rutina lo único que hace con Dios, lo único que hace es rigidizar nuestra relación y limitarla, a que si un día no cumplo con eso, entonces mi relación con Dios ya no puede ser. Y si bien hay que ser intencionales, también hay que ser creativos para poder poner a Dios en primer lugar de distintas maneras. Van a haber días que vas a estar más cansado y Dios es el que más te comprende. Imagínate, yo siempre le digo a mis pacientes, si yo los comprendo que soy humana, imagínense Dios. Lo cual no significa que Él sea un Dios libertino, pero no me preocupa pensar en eso porque estamos hablando de un Dios compasivo. Que Él cuando nos propone cosas, no las propone para que las sigamos a rajatabla porque si no nos va a fulminar, sino que las deja ahí para que nosotros tengamos una vida más plena y abundante. Es porque Él está en el futuro y sabe que si seguimos esos pasos vamos a lograr eso que tanto anhelamos y que Él anhela primero para nuestro corazón. Entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar, le damos a Dios la oportunidad. Y ponerlo en primer lugar se ve de distintas maneras. A veces va a ser escuchar música del Señor y a veces va a ser hacer una oración y a veces va a ser arrodillarte y a veces va a ser solamente salir a caminar y hablar con Él. Y a veces va a ser pensar en Él aunque no estés hablando verbalmente y a veces va a ser escribirle y a veces va a ser preguntarle, Señor, ¿hago esto o hago lo otro? Y a veces va a ser detenerte y decir, Señor, confío en ti y aunque mi tendencia natural es actuar, en este momento no voy a actuar porque quiero que tú hagas la obra que tengas que hacer. Pero todo lo que nos preocupa es añadido cuando nos encargamos de las cosas de Dios. Entonces, si hay algún aspecto en tu vida que hoy no lo estás pudiendo resolver, no te enfoques en resolverlo. Enfócate en que Dios esté ocupando el lugar que toca ocupar en tu vida. ¿Qué cosas tenés que dejar para que Dios ocupe ese primer lugar? Porque ese es el asunto. A veces nos preguntamos, ¿cómo hacer para que Dios sea lo primero en mi vida? Y no nos preguntamos, ¿qué es lo que está ocupando mi primer lugar en la vida? Porque si hay otra persona, otra actividad, a veces hasta nuestras preocupaciones ocupan nuestro primer lugar en la vida. Es lo primero en lo que pienso, lo último en lo que pienso, mi estrés, mis traumas, mis situaciones personales, o la pareja, y no la confianza que tenemos en el Señor. Y si bien es humano y es normal que eso nos pase, intencionalmente lo tenemos que volver a Él al primer lugar. Cuando tu mente te lleva a la catástrofe y a pensar todo lo peor, decirle no. El Señor es más poderoso que todo lo que te está pasando. Y a pesar de que todo sea un caos y esté desordenado, Dios va a actuar en tu favor y lo vas a ver con tus propios ojos. Y después vas a dar testimonio del carácter de Dios porque lo vas a conocer mejor después de haber pasado por ese desierto. Y como termina diciendo, no se angustien por el día de mañana. Y en este versículo yo sé que la traducción en español es no se angustien y a veces muchas personas pasan por angustia y viene el hermano o la hermana y te toca la espalda y te dice, tranquilo, Mateo 6:34, no te angusties por nada, más bien confía en Dios en todo. Y a veces es invalidante porque vos estás angustiado y no significa que no te tenés que angustiar, significa que primero pones a Dios en tu vida y si viene la angustia no la podés sacar, por lo menos que Dios siga ocupando el primer lugar. Que tus pensamientos estén puestos en que Él es más poderoso que esa situación que emocionalmente no podés abordar. Cada día va a traer su propia preocupación, pero ¿saben qué? También cada día nos da la oportunidad de que en medio de las preocupaciones Dios sea el que las está resolviendo. Es verdad, el día de mañana van a pasar cosas que tal vez hoy no sabes que van a pasar. Y puede que eso te preocupe. Y es normal que estés preocupado. Pero como leímos en el Salmo 40, Dios siempre está preparado para sacarnos de la desesperación, para sacarnos de la situación que estamos viviendo, para rescatarnos de ese pozo en el que nos encontramos y para que por fin podamos alabarlo porque Él es bueno con nosotros y porque pudimos esperar en Él. Entonces, el capítulo de hoy tenía que ver con quién es Dios.
Y la pregunta te la vuelvo a hacer a vos. En esta situación que estás viviendo, difícil o complicada o dolorosa, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida? Yo sé que todos decimos que Dios es más grande que nuestros problemas, pero quizás no lo estás sintiendo de esa manera y está bien. Yo sé que no es fácil sentir que Dios, ¿sí?, es más grande que tus problemas cuando tus problemas siguen estando, siguen estando, siguen estando, siguen estando y siguen estando y pareciera que Dios no está haciendo nada. Pero cuando pones a Dios en primer lugar, cuando dejas de hacer tu voluntad para empezar a hacer la suya, y ojo, hacer la voluntad de Dios duele mucho, porque eso implica renunciar a la voluntad propia. Muchas veces te va a tocar hacer lo que no querés, pero lo que sabes que tenés que hacer porque Dios te lo está pidiendo. Y mucha gente te va a cuestionar y te va a decir, ¿por qué estás haciendo eso? Y vos solamente vas a pensar, es que yo sé qué es lo que Dios quiere de mí. Y entre Dios y vos van a generar un lenguaje que es muy único y personal. Y los demás no tienen que entenderlo. Esa relación que tenés con Dios es tuya, Él y vos. Y se va a afianzar cuando día a día empieces a ser más sincero con Él. A Él no le interesan los rituales. Él solamente quiere tu corazón sincero. Y cuando le entregues tu corazón sincero en medio de las dificultades, te prometo, vas a conocer mejor el suyo. Sé que no es fácil no preocuparse por mañana. Y está bien que estés preocupado, pero no dejes que la preocupación te quite la vista de que Dios ya tiene resuelto lo que a vos te tiene preocupado. No sé cómo. Y cuanto más imposible parezca que se pueda resolver lo que estás pasando, te aseguro, Dios siempre te sorprende. A mí me ha cerrado la boca de tantas maneras este año y sé que lo va a seguir haciendo. Y a vos también. Momentos donde yo dije, no hay solución para mi situación. Y Dios lo hizo. De nuevo lo hizo. Una y otra vez. ¿Saben? Ahora me tomo las cosas de una manera diferente. ¿En qué sentido? Aprendí o estoy aprendiendo, porque creo que es un aprendizaje continuo y parece que nunca, o sea, uno cree que siempre toca a fondo, pero nunca toca a fondo porque siempre el fondo es más profundo. Entonces, cuando me siento en el fondo del pozo y en una situación difícil, sé que, aunque es imposible para mí ver una solución a lo que me está pasando, es cuestión de tiempo que Dios lo resuelva. Y yo solo me dejo descansar en Él. Descanso en el Señor y aprendo a ser humilde de corazón, porque yo posiblemente todas las soluciones que piense y que intente no van a ser tan buenas como las suyas. Tenemos ese privilegio. Dios es el más dispuesto a actuar en tu vida y en tu favor, pero tenés que permitírselo. Y ahí toca la parte más difícil para el ser humano, que es ser manso y humilde de corazón. Deja que Dios actúe en esta situación y hacele caso cuando Él te diga, no vayas por ahí o anda por allá. No lo cuestiones aunque tu mente lo cuestione. Si Dios te dice, deja ese vínculo, deja ese vínculo. Si Dios te dice, andate de ese lugar, andate de ese lugar. Si Dios te dice, deja esa iglesia y empezar, pues déjala. No, pero no sé qué voy a hacer, no, pero deja ese trabajo. No, pero ¿cuántas veces tuve que hacerle caso a Dios aunque estaba enojada y le decía, yo no quiero hacer eso? Y la última vez que me pasó fue hace una semana exactamente. Porque el domingo pasado yo me tuve que venir a Argentina y me acuerdo que una de las últimas conversaciones que tuve con él fueron, estoy enojada con vos en ese domingo, en mi mente. Porque no me quiero ir de acá, pero me tengo que ir y lo sé, pero no me quiero ir. Y otra vez me sacás del lugar que para mí se estaba convirtiendo en mi hogar. Y uno siente que Dios está siendo malo. Pero ¿saben qué aprendí? A que aunque sienta que Él es malo, sé que Él es bueno. Y les dije, puedo sentirme enojada, pero también puedo confiar en que vos sos bondadoso conmigo. Y a pesar de que en este momento, para mi mente humana, lo mejor es hacer una cosa, yo sé que vos tenés otro plan y confío en eso. No en mi sabiduría humana, sino en tu carácter divino, que a veces es indescifrable para mis ojos, pero que igualmente se revela. Se revela cuando dejo que Él me lleve a donde Él me quiere llevar. Vamos a cerrar este estudio, ya no queda más minutos porque no lo quería hacer muy largo y no quiero que se duerma muy tarde. Pero les quiero decir, solamente para cerrar, confiar en Dios no es fácil. Y confiar en Dios no se siente lindo, porque significa
No solamente decir, sí, Señor, confío en vos, sino muchas veces ir en contra de nuestra propia naturaleza. Significa muchas veces no hacer cuando uno quiere hacer cosas. Significa muchas veces renunciar cuando uno quiere en realidad quedarse y no renunciar a algo o a alguien. Y muchas veces también confiar en Dios es avanzar a ciegas en una dirección que nosotros no conocemos, pero sabiendo que, bueno, Dios nos pide que hagamos eso. Sin embargo, te digo que cuando más confías en Dios y más obedeces a esa voz que te está guiando en el camino, cuando más abrís la palabra y dejas que te instruya, y cuando más le haces caso a todo lo que Dios te está enseñando a través de ella, entonces es cuestión de tiempo que conozcas su carácter de una manera que antes no lo hubieses conocido. No hubieses conocido a Dios de esa forma si no hubieses pasado por eso. Yo sé que Dios va a usar para bien la situación que estás viviendo. Vamos a cerrar este estudio haciendo una oración, ¿vale? Señor, quiero entregarte a cada una de las personas que están en este estudio. Tú sabes cada lucha que está viviendo los que están aquí, y tú sabes, Señor, cómo nos cuesta ver mejor y más claro ese carácter tan fiel y poderoso que tú tienes, Señor. Manifiéstate en la vida de cada uno de nosotros. Y gracias por no dejar de insistirnos en que volvamos a tus pies. Mañana comienza una nueva semana, lunes. Seguramente habrá mucho que hacer para todos los que están aquí. Preocupaciones, ansiedades y problemas. Que nada, Señor, nos quite el privilegio de hacer un stop en nuestra rutina y ponerte en primer lugar. De frenar en el trabajo para hacer una oración. De detenernos en nuestro andar y venir para decirte, Señor, gracias porque no me deja faltar nada. Y a veces nos tocará decir gracias porque no me deja faltar nada a pesar de que nos estén faltando cosas. Pero aun cuando nos falten cosas, Señor, estoy segura que todo lo que tú nos quitas, Señor, es porque tienes cosas mejores para nosotros. Ayúdanos a asumir esas pérdidas, a aceptarlas y a saber que eres suficiente en nuestra vida y tú eres el único que puedes llenarlo todo en todo. Gracias Dios por este estudio y ojalá haya sido de tu agrado que abramos la Biblia con el debido respeto que eso merece. Bendice a cada persona que está aquí en este estudio y que podamos vernos otra vez el próximo domingo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias a todos por estar acá. Solo les doy una misión. Compartan algo de lo que haya escuchado en este día. Compártanlo en alguna red social, compártanlo con su familia. Seguramente Dios te habló de una manera personal en este momento. No te lo guardes, porque te aseguro que nuestra misión no solamente es que conozcamos a Dios, sino que lo llevemos a otras personas. No necesitas tener una vida perfecta para contarle a otra persona lo que Dios está haciendo con tu vida. Así que te voy a dar esa tarea. Termina este estudio y anda corriendo a hablarle a otro en este momento algo de lo que Dios te mencionó en el estudio de hoy. Nos vamos a volver a ver el próximo domingo. Seguimos en contacto por Instagram como siempre. Y gracias por aceptarme en las condiciones que llegué hoy, que ustedes no me están oliendo el olor a humo que tengo porque estuve todo el día afuera y toda sucia y todo, pero igualmente estoy presente. Y obvio que me pueden etiquetar porque lo voy a estar recompartiendo, ya que en el estudio de hoy, quiero ver cuántos estamos siendo. A ver, no vi cuántos somos. Bueno, creo que llegamos a 70 personas, pero tenemos el desafío que en el próximo seamos más. No me pueden dejar sola el próximo estudio, 72 dice Grecia. No me pueden dejar sola. Y a partir de ahora vamos a guardar igualmente estos videos para que se puedan subir a YouTube si alguna persona no puede estar en vivo por distintos motivos. Vamos a hacer nuestro grupo de estudio bíblico de Domingos de Reavivamiento, ¿vale? Gracias por haber estado. Voy a dejar de grabar en este momento.